bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. El día de hoy les tengo preparado un video en el que me encantaría compartir con ustedes. Más que explicarles sobre un tema, me gustaría compartir mi testimonio sobre la ley del diezmo. La ley del diezmo es un mandamiento muy importante que Dios nos ha dado. Es algo muy importante para nosotros como miembros de la iglesia cumplir con esta ley. Y me gustaría en este día compartirles sobre mi testimonio que yo he obtenido sobre la ley del diezmo. Quisiera platicarles un poquito sobre mi vida. Yo he estado en la iglesia durante toda mi vida, entonces he visto la ley del diezmo con mi familia siempre. La ley del diezmo, para tal vez los que no sepan, así bien rapidito, es un mandamiento que Dios nos ha dado desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo, en el que Dios nos ha pedido que de todos nuestros ingresos que tengamos, ya sea semanal, quincenal, mensual, todo depende cómo tú recibas tus ingresos, que podamos dar la 10ª parte de ese ingreso a la iglesia. Nosotros antes, ahorita también se usa electrónicamente, lo damos en un sobrecito así, poníamos aquí nuestro dinero y escribíamos como un recibo de todo lo que habíamos, lo que estamos dando. Poníamos la fecha, la cantidad y ahí lo metíamos adentro junto con el dinero. Y todo ese dinero se utiliza para la iglesia, no se utiliza para pagarle a las personas que prestan su servicio en la iglesia, no se utiliza para pagarle ni a misioneros, ni a obispos, ni a ninguna persona dentro de la iglesia. Ese dinero se utiliza para las capillas, para reparación de las capillas, para pago de servicios, para impresiones de libros de Mormón. Iniciando con la historia que quería contarles, cuando yo estaba pequeña, yo ya me había bautizado a los 8 años. Yo recuerdo que mi papá en la primaria siempre nos daba 10 pesos. Y en ese tiempo, cuando yo estaba en la primaria, no me acuerdo en qué año, 10 pesos era un chorro de dinero, te alcanzaba para comprarte unas papitas, un jugo y un chicle, o sea, te alcanzaba para un chorro de cosas. Bueno, yo me acuerdo que mi papá nos daba 10 pesos y aunque yo no trabajaba, o sea, yo me sentía bien con solo gastarme 9 pesos y dar 1 peso de mi diezmo. Y no tenía que hacerlo porque yo no había trabajado por ese dinero, pero fue como algo que yo solita, como lo había aprendido en mis clases, yo solita lo quise hacer. Y yo me acuerdo que echaba 1 peso en uno de estos sobres y yo iba y se lo daba al presidente Rama, ese pesito que yo había dado. Y no sé, la verdad que ahorita que me acuerdo es como súper especial porque yo no había trabajado por ese dinero, no tenía por qué pagar diezmo de ese dinero porque mi papá ya había pagado diezmo de lo que él había ganado. Pero no sé, como que desde chiquita yo quise empezar a hacer eso junto con mis hermanos. Y bueno, esa era una parte. Cuando yo crecí, estuve en la secundaria, en la preparatoria, yo no trabajaba, entonces yo no pagaba mi diezmo. Pero había veces que personas nos decían como, ¿me puedes venir a ayudar a hacer alguna cosa en mi casa? Y les ayudábamos y nos daban 100 pesos o algo así. Entonces yo siempre guardaba la 10ª parte, que eran 10 pesos de lo que habíamos ganado esa vez. Ahora, quisiera recalcar esto que acabo de decir. No es necesario que los niños paguen su diezmo, solo lo estoy contando porque fue como algo que yo solita empecé a hacer porque yo lo aprendí en las clases, pero mis papás nunca me obligaron a hacerlo, solamente yo lo empecé a hacer. Cuando una persona ya trabaja, tiene que pagar esa ley del diezmo. Y ya después, cuando yo fui creciendo, cuando yo ya había estado en la misión, me acuerdo, pues yo nunca había trabajado, o sea, trabajado como tal, un trabajo en el que sea con horario y sueldo. Me acuerdo cuando enseñábamos esta ley a las personas, a veces era difícil porque me tocó en pueblitos y algunas personas no tenían el dinero suficiente para vivir al día a día. Entonces a veces era difícil para ellos desprenderse del poco dinero que habían ganado para poder darlo como diezmo. Pero cuando uno veía que ellos lo hacían, la verdad que yo, al verlo, yo dije, cuando regrese a casa, esa va a ser algo bien fuerte que yo voy a hacer. Siempre lo voy a pagar. Cuando ya regresé, como a los meses empecé a trabajar. Y yo siempre quise pagar el diezmo de lo que ganaba. No ganaba tanto, la verdad, ganaba muy poquito al principio de mi trabajo porque aún no sabía hacer bien las cosas, pero siempre pagué mi diezmo.
Y algo que siempre nos han dicho es que a nosotros pagar el diezmo vamos a recibir muchas bendiciones, que ese dinero se multiplicará, no tal vez en mucho dinero, pero que nos va a alcanzar para todo lo que necesitemos, y no vamos a tener necesidad de ninguna si lo pagamos con fe. Y yo creía mucho en esas bendiciones porque yo lo he vivido toda mi vida. Mis papás siempre han pagado el diezmo y siempre hemos tenido lo necesario. Tengo muchas experiencias en mi vida con mis padres que ellos siempre lo pagaron, y en momentos de necesidad siempre tuvimos, valga la redundancia, siempre tuvimos lo necesario, porque mis papás siempre fueron fieles a esa ley, y yo tengo un testimonio fuerte de parte de ellos de la ley del diezmo. Pero yo quería tener mi propio testimonio. Cuando yo empecé a trabajar y empecé a pagar mi diezmo, pues todavía no me casaba, el dinero que ganaba todo era para mí. Cuando yo ya me casé, yo seguía trabajando, mi esposo trabajaba, pagábamos el diezmo los dos. En cuanto nos pagaban, juntábamos todo nuestro dinero y era como, ¿cuánto ganaste? Tanto, ok, diezmo es tanto. Entonces, yo recuerdo cuando empezó esta pandemia, la cuarentena, no pensé que me iba a afectar a mí en mi trabajo. Yo dejé de ir al lugar donde yo trabajaba y no recibíamos el mismo ingreso que teníamos antes. Fue difícil, pero no sé, ya no ganaba lo mismo, ganaba poquito, pero aún así siempre, aunque ganaba poquito, yo separaba mi diezmo y lo guardaba en un sobre, y mi esposo guardaba lo de él. Y recuerdo que hubo una semana que fue súper difícil para nosotros, que mi esposo había ganado menos de lo que ganó la semana anterior y yo no había ganado nada, y fue muy muy difícil porque teníamos cosas que pagar y todo, pues todo lo que se necesita cuando ya uno tiene un hogar. Pero a pesar de eso, guardamos lo del diezmo. Pero simplemente lo hicimos por inercia y por fe. Como, aunque sabíamos que no teníamos tanto dinero, fue como el diezmo primero. Agarramos el diezmo y lo apartamos. Pasó la siguiente semana y no sé, vivimos muchas cosas, porque a pesar de que habíamos estado pasando momentos difíciles semanas anteriores y habíamos vivido con lo justo, el diezmo nunca lo dejamos de pagar. Y la semana pasada o antepasada me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes de personas que querían que les ayudara con el trabajo que hacemos en la oficina donde yo trabajo. Entonces nuestro ingreso se duplicó, y con ese dinero pudimos pagar algunas cosas que teníamos pendientes, pusimos para la renta, o sea, nos alcanzó el dinero para todo lo necesario y volvimos a pagar nuestro diezmo. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que yo sé que eso fue gracias al Padre, sé que Él está ahí para nosotros y Él nunca nos va a desamparar. El Padre Celestial nos ama, y aunque no seamos ricos, tenemos lo necesario gracias al Padre Celestial. Yo aprendí una gran lección a nunca dudar del Padre y nunca dudar de sus leyes, porque si no lo ponemos en práctica nunca vamos a saber si esto es verdad. Yo no sé si tú, que me estás viendo, vivas esta ley, tal vez has tenido dudas de esta ley, pero solo quiero decirte, pon en práctica. Si tal vez nunca lo has hecho porque tienes miedo a quedarte sin dinero, tienes miedo de dejar una parte de tu sueldo que te costó mucho ganar, piensa que Dios te da mucho más que eso, y tú solo le vas a dar la 10ª parte de lo que Él te está dando. Yo sé que el Padre Celestial está al pendiente, y sé que las bendiciones vienen por medio de Él. Yo sé que la ley del diezmo es una ley que permite abrir las ventanas de los cielos para que nosotros podamos recibir las bendiciones necesarias. Yo no tengo ninguna duda de esta ley. Como les contaba, yo vi la mano del Padre esta semana. Yo sé que esta ley es verdad, y les invito a que la puedan poner en práctica, o a que compartan su testimonio con alguien que tal vez no la está viviendo. Es una ley muy bonita y quería compartir esto con ustedes. Tenía planeado hacer otro video, pero no sé por qué sentí que tenía que compartir esto. Gracias por estar aquí. Me hace muy feliz poder compartir mi testimonio y compartir lo que yo siento. Yo sé que esta iglesia nos enseña la verdad. Yo sé que es el Evangelio de Jesucristo.
Y sé que el Padre Celestial nos ama a cada uno de nosotros. Por eso ha creado estas leyes magníficas para que nosotros aprendamos a ser como Él y podamos recibir de sus bendiciones. Todo eso los comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el próximo video.